¿Vos sabés quién era para mí?, preguntó Francisco con la voz quebrada. Sofía sostuvo la mirada, con los ojos llenos de barro y memoria. Fue tu refugio. Como lo fue para mí. Pero eligió criarme a mí. Porque era suya. Porque me amaba. La lluvia empezó a caer. Y con cada gota, la verdad se desenterraba del campo, una raíz a la vez. Amás las historias que emocionan, que tocan el alma y te conectan con la tierra. Esta historia te va a hacer llorar, pero también te va a abrazar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja tu like y compartila con alguien que necesite volver a sus raíces. Empecemos. Nadie sabía que volvía. Ni siquiera ella. Cuando el colectivo frenó en la curva del monte y bajó solo una mujer con una mochila gris, ni el chofer supo qué hacer. Hizo contacto visual apenas y se despidió con una seña. Ella no dijo nada. Caminó sola los 200 metros de tierra que separaban la ruta del portón de Quebracho, ese que había visto por última vez a los 12 años. Ahora tenía 31. Y en el aire olía a noviembre, a alfalfa seca y a recuerdos mal tapados. Sofía llevaba un mapa arrugado en la memoria, pero no lo necesitaba. Cada zanja, cada piedra, cada crujido del pasto bajo sus zapatillas viejas le recordaban dónde estaba. ¿Y quién había sido ahí? El sol golpeaba seco, sin piedad, y una bandada de loros cruzó chillando sobre los álamos altos que flanqueaban el camino de entrada, esos mismos árboles que ella y su madre plantaron de a uno cuando su padre aún vivía. La casa seguía de pie. Más vencida, con los postigos caídos y una de las ventanas rotas, pero seguía. Como una promesa mal hecha. Como alguien que no se rinde aunque no tenga a quien esperar. Abrió la tranquera sin esfuerzo. La cadena oxidada cayó al suelo con un sonido seco. El silencio la rodeó de inmediato. No había gallinas. No había nadie. Solo el susurro del viento entre los álamos, ese murmullo largo que parecía una oración vieja repetida en voz baja. El mismo viento que una vez le había despeinado los domingos y ahora le removía otra cosa, la bronca que creyó enterrada. Empujó la puerta principal. No estaba cerrada. Nadie cierra lo que ya se ha ido. Adentro, el polvo era una capa de años. Pero el olor seguía. Ese olor dulce y terroso que mezclaba jazmín, madera húmeda y tiempo detenido. Recorrió las habitaciones sin tocar nada. El cuadro de la Virgen seguía torcido en el comedor. La cocina tenía los repasadores aún colgados, como si alguien hubiera salido solo un rato. La pieza de su madre estaba intacta, con la manta tejida a mano aún doblada al pie de la cama. Un retrato de ella, de Sofía niña, seguía sobre la cómoda. Se quedó mirándolo largo rato, sin reconocerse del todo. Pero lo que más la detuvo fue el altillo. Siempre le había dado miedo de chica. Era oscuro, angosto y tenía esa puertita con pestillo que crujía como si guardara un secreto. Subió sin pensarlo. Ya no era la nena que escapaba de ahí llorando. Era una mujer buscando algo. Aunque no supiera qué. Empujó la puerta del altillo y sintió el golpe de calor seco. La ventana estaba trabada. Forzó el pestillo oxidado hasta que se dio con un quejido. En el rincón más alejado, tapado por una vieja colcha de lino, encontró un arcón. Lo abrió con cuidado. Adentro, papeles. Cientos. Cartas. Fotos. Recortes de diarios. Un cuaderno de tapa dura, envuelto en una tela bordada a mano. Lo sacó. Tenía la cubierta gastada y en la primera página, una letra que reconoció de inmediato, la de su madre. Si algún día volvés, Sofía, quiero que leas esto. Porque hay cosas que no supe decirte. Las manos le temblaron. El tiempo se comprimió como una ráfaga. Cerró el cuaderno. Aún no. No en ese momento. Demasiado pronto. Demasiado fuerte. Salió al patio.
Se sentó en el viejo banco de cemento bajo el limonero seco. Cerró los ojos. Escuchó los álamos. Y entonces, alguien tosió detrás suyo. Sabía que ibas a volver, dijo una voz grave, con tono apagado. Se dio vuelta. Estaba ahí. El mismo hombre flaco, con boina y camisa abierta, que la había cuidado cuando era chica. El peón que su madre le pedía que llame don Bruno, pero que ella siempre llamó Bruno, a secas. No había cambiado casi nada. El pelo más blanco, la piel más curtida, pero los mismos ojos serenos y tristes. ¿Qué haces acá?, preguntó, sin suavidad. Nunca me fui. Alguien tenía que cuidar lo que quedaba. ¿La casa? Tu historia. Sofía se quedó muda. Bruno la miraba con una mezcla de alivio y culpa. Tu mamá me pidió que no te diga nada. Que si algún día volvías, te dejara encontrar sola lo que te tocaba. ¿Qué cosa? La verdad. Pero no es mía para decirla. ¿Vos sabés lo que hay en ese cuaderno? Bruno no respondió. Solo bajó la mirada. Con el pulgar arrastró una piedrita invisible del suelo. ¿Y por qué no me avisaron cuando murió? Porque no sabíamos si quería saber. Dejaste todo muy claro cuando te fuiste. Era una nena, Bruno. Tenía 12. No sabía nada. Y ahora sí sabes. Por eso volviste. Sofía apretó la mandíbula. No quería llorar, no delante de él. Pero no podía negar lo que sentía, una mezcla asfixiante de nostalgia, bronca, amor y miedo. El silencio se hizo hondo. Los álamos se movían como si respiraran junto a ellos. Un gorrión cruzó volando bajo, casi rozando el banco. Me quedo, dijo Sofía de pronto. No por la casa. Por ella. Por mí. Y porque quiero entender. Bruno asintió. Sacó del bolsillo una llave de hierro viejo. Entonces esto es tuyo. La puso en su mano sin decir más. Y se alejó caminando, lento, dejando una estela de polvo dorado en el aire de la tarde. Sofía lo vio perderse detrás del galpón, igual que hacía cuando ella era chica y lo espiaba desde la galería. Sofía miró la llave. Luego el cuaderno. Y finalmente, el campo que la rodeaba. El monte al fondo. Los surcos resecos. El aljibe cubierto de yuyos. No sabía si iba a encontrar respuestas. Pero por primera vez en muchos años, sintió que estaba en el lugar correcto. Y que, tal vez, lo que había venido a buscar no era una verdad. Era a ella misma. La noche cayó como un mantel de lana negra sobre la casa. El viento entre los álamos sonaba a pena vieja, y la única luz que temblaba en la cocina era la de una vela clavada en una taza esmaltada, la misma que usaba su madre cuando se cortaba la luz. Todo seguía en su lugar, como si la casa hubiera esperado congelada en un rincón del tiempo. Sofía abrió el cuaderno sobre la mesa. Dudó. Respiró hondo. Pasó la primera hoja. Sophie. Si estás leyendo esto, es porque volviste. Ojalá no sea por tristeza, pero si es así, te abrazo desde este rincón de papel. Hay cosas que no supe decirte. O no pude. Me fallaron las palabras, como a veces fallan las piernas o la vista. Me dolía mucho perderte, y aún más no explicarte todo cuando era tiempo. Perdón por eso. Sofía tragó saliva. No quería llorar tan pronto. Cerró el cuaderno, se levantó y metió la pava sobre la hornalla, aunque el gas apenas tiraba presión. En la alacena, un paquete de hierba medio duro y un frasco de azúcar húmeda resistían el paso del tiempo. Preparó el mate con torpeza, como si necesitara un ancla en algo cotidiano. Volvió a sentarse. Siguió leyendo. Tu papá no murió como yo te dije. No fue un accidente, Sophie. Fue otra cosa. Algo que yo intenté callar porque creí que era lo mejor para vos.
Pero el silencio se pudre, y con los años uno entiende que no protegerte fue también una forma de lastimarte. Sintió un puñal frío. Volvió a leer la frase. El corazón le retumbaba en las sienes. Su padre, hasta ahora, había sido un recuerdo borroso. Su madre le había dicho que había caído del caballo, que había sido rápido, que no sufrió. Y ella, nena, lo creyó. Porque confiar era lo único que podía hacer. Ahora, algo temblaba dentro suyo. Algo se reacomodaba como una ficha que no encajaba bien y de pronto hacía clic. Hubo discusiones, gritos. Bruno estaba. Él fue testigo. Yo, no sé si alguna vez me lo vas a perdonar. Pero necesitas saberlo. Porque si no, vas a caminar con una sombra que no es tuya. Sofía cerró el cuaderno de golpe. Bruno. Bruno estaba esa noche. Su madre lo nombraba como quien sabe que está dejando una piedra pesada en el camino de su hija. Algo no cerraba. O quizás, todo empezaba a abrirse. Apagó la vela. Subió la manta hasta el cuello y se acostó en el sofá del comedor, mirando las sombras del techo. No durmió. O durmió mal. Soñó con gritos. Con caballos corriendo. Con alguien cayendo al pozo del aljibe. Despertó antes del amanecer con una angustia que no entendía. Al día siguiente, el sol le pegó de lleno en la cara cuando abrió la puerta. La mañana era azul limpia. Los álamos seguían ahí, como guardias flacos. Y Bruno, sentado en un banquito bajo el galpón, tomaba mate con un gesto calmo. Sofía caminó derecho hacia él. ¿Vos sabías? Le preguntó sin saludar. Bruno no se sobresaltó. Solo le hizo lugar con un gesto. ¿De qué? Del cuaderno. De lo que pasó con mi papá. Bruno apretó los labios. Respiró hondo. Sé algunas cosas. Estuve esa noche, sí. Pero no soy quien para contar lo que no me corresponde. Mi mamá ya me lo empezó a contar. Y te nombró. Vos estabas. Así que sí te corresponde. Bruno se quedó callado. Miró al suelo, como si buscara una palabra en la tierra. Discutieron fuerte. Tu papá venía raro. Con la cabeza pesada, ¿viste? Ya no era el mismo. Había dejado de venir al pueblo. Se encerraba. Y esa noche, se peleó feo con tu mamá. Vos estabas dormida. Yo lo escuché todo desde el galpón. ¿Qué pasó? Se fue enojado. Salió a caballo, borracho. Dijo cosas feas. Y esa fue la última vez que lo vimos. A la mañana lo encontraron en el arroyo, con el cuello quebrado. ¿Y vos crees que fue un accidente? Bruno dudó. Su silencio duró segundos eternos. Yo creo que sí. Pero no te puedo jurar nada. Lo que sí sé, es que tu vieja cargó con esa culpa siempre. Como si hubiera podido evitarlo. Como si por discutir, lo hubiera empujado ella. Sofía sintió que algo dentro suyo se aflojaba, pero no era alivio. Era la certeza de que su madre fue más frágil de lo que creía. Más humana. Más sola. ¿Y vos? Preguntó. ¿Por qué te quedaste todos estos años? Bruno sonrió con tristeza. Porque alguien tenía que cuidar. De la casa. Del campo. De tu vieja, que no sabía pedir ayuda. Y porque, hizo una pausa, vos eras como una nieta para mí. Sofía no supo qué decir. No esperaba eso. Nunca se lo había planteado así. Pero algo de esa frase le ablandó la espalda. ¿Y ahora qué? Ahora te toca decidir. La casa es tuya. El campo también. Pero hay más cosas. Cosas que tu mamá escribió en esas páginas. Y no todas son fáciles. Sofía asintió. Miró el galpón. Recordó tardes enteras jugando con un caballo de madera que ya no estaba.
Recordó a su madre tejiendo en la galería. Recordó la última vez que la vio, parada en la estación, sin llorar. Me voy a quedar, dijo. Y esta vez, lo dijo en serio. Entonces empezó a caminarlo. El campo no se hereda. Se aprende. El campo, al amanecer, tenía una textura distinta. El rocío le daba a los yuyos una pátina plateada, y cada paso de Sofía entre las pasturas resonaba como si pisara una herida vieja. Había dormido poco, otra vez. El cuaderno seguía sobre la mesa de la cocina, abierto por la mitad, como si su madre todavía estuviera escribiendo. Decidió caminar. No hacia el galpón, ni al aljibe, ni siquiera al monte del fondo. Tomó por la zanja del medio, ese corte de tierra que dividía las hectáreas como una cicatriz profunda y que de chica le habían dicho que no cruzara sola. Pasó la tranquera rota y se internó entre los eucaliptos. El olor era fuerte, casi medicinal. A cada paso, el viento se colaba por las ramas y silbaba como si la tierra le estuviera hablando. No sabía qué buscaba, pero necesitaba respirar lejos del silencio de la casa. La zanja estaba ahí, igual que siempre. Seca, honda, con bordes desmoronados. Y en uno de sus extremos, semioculta entre pastos altos, la vio, una vieja silla de mimbre volcada de costado, tapada de tierra. Sofía se agachó. La reconoció enseguida. Su madre solía sentarse ahí con un cuaderno, cuando ella salía a correr con el perro. A veces leía. A veces escribía. Pero nunca dejó que Sofía viera lo que anotaba. Detrás de la silla, medio enterrada, sobresalía una caja de madera. Estaba húmeda, con hongos, pero cerrada. Forzó la tapa hasta que crujió. Dentro había varios sobrecerrados, todos con su nombre. Uno, sin remitente, tenía una sola línea. Para cuando tengas el valor de mirar para atrás. Sofía se quedó congelada. Sentada sobre la tierra húmeda, con el sobre en la mano, escuchó pasos. Volvió la cabeza. Bruno, con su paso calmo, venía desde el monte. Te dije que ibas a empezar a caminarlo. Ella lo miró con los ojos cargados de algo que no era rabia ni tristeza, sino pura confusión. ¿Por qué nunca me contaron todo esto? Bruno se sentó en el borde de la zanja. Sacó un pañuelo. Se limpió las manos. Tu mamá no era de hablar. Y cuando hablaba, era tarde. Guardaba. Como su madre. Como tantas mujeres de campo. Aguantan hasta que la bronca se hace sangre. Sofía abrió el sobre. Dentro, una hoja doblada con la misma letra. Tenía miedo de que al saber la verdad, dejaras de quererme. Pero ahora entiendo que el amor que no se dice, igual se nota. Vos me lo hiciste saber siempre. Incluso cuando te fuiste. Ella me quería, murmuró Sofía, con la voz rota. Bruno asintió. A su manera. Como podía. ¿Y vos? ¿Por qué sabes tanto? El viejo la miró con ojos cansados. Porque me tocó estar. Porque yo también me equivoqué. Yo fui quien le trajo la carta de tu padre el día antes de su muerte. Una carta donde él le decía que se iba. Que no podía más. Que la tierra lo estaba secando por dentro. Sofía se incorporó de golpe. ¿Qué? No era solo una discusión, Sofía. Tu padre estaba quebrado. La sequía, las deudas. Ya no dormía. Pensaba que vos ibas a crecer sin nada. Y quiso desaparecer antes de volverse un estorbo. ¿Entonces se mató? Bruno tragó saliva. Miró el suelo. No puedo afirmarlo. Pero cuando lo encontraron, no parecía un accidente. El aire se volvió espeso. Los álamos, a lo lejos, se mecían lentos. ¿Y por qué me dijeron otra cosa? Porque en el campo no se habla de esas cosas. Porque la vergüenza pesa más que la verdad. Porque tu mamá creyó que estaba cuidándote. Sofía apretó los puños.
No sabía si llorar o gritar. Me mintieron toda la vida. Me dejaron crecer con una historia de cartón. Y ahora estás acá. Con las cartas. Con la tierra. Con vos misma. No es poco. La mujer se levantó. Caminó unos pasos. El campo le parecía inmenso, y ella, diminuta. Pero por primera vez, no se sintió perdida. Volvió a la casa con la caja bajo el brazo. La apoyó sobre la mesa. Abrió cada sobre. Todos con palabras que su madre nunca dijo. Cosas cotidianas. Miedos. Deseos. Un deseo recurrente, que Sofía pudiera algún día perdonarla. La última hoja tenía otra letra. Era de su padre. Sophie, si alguna vez lees esto, es porque no volví. Quería que sepas que todo lo que hice fue para que no heredes mi tristeza. Ojalá tengas la fuerza que a mí me faltó. El campo va a ser tuyo. No por herencia, por destino. Sofía apoyó la cabeza sobre la mesa y lloró. Lloró como no lo había hecho nunca. Por todo. Por ella. Por su madre. Por su padre. Por los años perdidos. Por las palabras que llegaron tarde. Esa noche, prendió el farol de querosén en la galería. Se sentó con el cuaderno, las cartas y una manta. Miró el cielo. El campo estaba quieto. Como si respirara junto a ella. Y en ese momento, entendió que la zanja del medio no dividía la tierra. Dividía el antes y el después. Las cartas dormían sobre la mesa como pájaros muertos. Sofía no había podido guardarlas. Cada vez que pasaba por la cocina, les echaba una mirada breve, como si aún pudieran decir algo más. Había releído la de su padre 3 veces esa mañana. Y en cada lectura, una palabra distinta le dolía. El campo seguía ahí. Pero ahora lo sentía distinto. Como si supiera que ella sabía. Como si el terreno, las plantas, el polvo, los postes torcidos, la estuviera evaluando. No era solo la heredera, era la que volvía con los bolsillos llenos de preguntas. Esa tarde decidió hacer algo útil. Cortar el pasto alto del costado del galpón. No por orden ni por estética. Por necesidad de movimiento. De volver al cuerpo. De no pensar. Bruno apareció mientras barría con una rama seca. «Lo estás tocando», dijo, sin levantar la voz. ¿El pasto? La tierra. Y ella lo siente. Sofía se apoyó en el palo. ¿Te volviste poeta ahora? Bruno sonrió, apenas. Uno se pone raro cuando la vida se le estira demasiado. ¿Vos también tenés cartas que no entregaste? El viejo la miró. El viento les pegaba de costado. No cartas. Pero sí cosas guardadas. Cosas que, si no las digo, se van a pudrir adentro mío. Ella se agachó, volvió a barrer. No estoy lista para escucharlas. Todavía no. Bruno asintió. Dio un paso atrás. Está bien. Pero si querés saber por qué nunca me fui, un día te lo voy a contar. Cuando él se alejó, Sofía quedó sola otra vez. El galpón le pareció más grande de lo que recordaba. Adentro olía a grasa vieja, madera seca y cuero. En un rincón, un banco bajo y un fuelle, reliquias de otro tiempo. Unos frascos con clavos oxidados. Y una caja de herramientas que tenía su nombre pintado con témpera azul, mal escrito, con letra de nena. La abrió. Adentro, un retazo de tela, 2 autitos de metal y un envoltorio de caramelos. Cosas que ella misma había guardado. Cosas que su madre no había tirado. Se sentó en el suelo y se permitió una sonrisa leve, de esas que solo duran un segundo. Más tarde, mientras pelaba papas en la cocina, escuchó un golpe en la puerta. Salió con el cuchillo aún en la mano. Era un hombre alto, con camisa planchada y un sobre bajo el brazo. ¿Sofía Pardieu?
Preguntó. Sí. Soy de la municipalidad. Vengo a informarle que el campo está en proceso de revisión. Hay una presentación por herencia en curso. Un reclamo de un tal Francisco Pardié. Primo segundo suyo, según tengo entendido. Sofía lo miró sin entender. ¿Qué? Presentó documentación. Dice que su madre tenía derecho sucesorio sobre estas tierras, y que usted, al no haber estado durante la enfermedad ni el entierro, renunció tácitamente a la herencia. Eso no tiene sentido. Esta tierra fue de mi madre. Y ahora es mía. Eso deberá determinarlo el juzgado. Este es el aviso. Tiene 10 días para responder. Le extendió el sobre. Sofía lo tomó con las manos frías. El hombre saludó, se acomodó el sombrero y se fue como vino, sin detenerse a mirar nada. Volvió a entrar. Abrió el sobre. Las palabras legales le daban vueltas. Cesión tácita, derecho preferente, posesión viciada. No entendía nada. Solo sintió que otra vez el pasado le pasaba por encima sin avisar. Bruno apareció en la galería minutos después. Como si el campo lo hubiera llamado. ¿Lo viste? Sí. Francisco. Primo de tu mamá. Una basura. ¿Y por qué reclama ahora? Porque te vio volver. Y porque ahora sabe que la tierra vale. Tiene proyectos, inversionistas. Quiere vender todo para hacer cabañas turísticas. No va a pasar. No si te plantas. No si peleas. Sofía apretó el sobre. No vine para quedarme a pelear. Vine para entender. Y parte de entender es defender. Este lugar es tuyo. No por papeles, sino por memoria. Esa noche no durmió. Releyó las cartas. Se detuvo en una del final, escrita por su madre en una fecha cercana a su muerte. Sophie, si alguna vez ese hombre aparece, recordá esto, la tierra no se mide en hectáreas, sino en lo que uno deja en ella. Vos la regaste con tus juegos, con tus dibujos en la galería, con los domingos al sol. Nadie tiene más derecho que vos. Y si te la quieren sacar, vas a tener que hacer raíz. Al día siguiente, fue hasta el pueblo. Entró a la oficina más polvorienta del municipio y pidió ver los papeles de su madre. Se pasó la tarde entre carpetas, fechas, sellos borrosos. La secretaria la miraba con lástima. Nadie esperaba que una mujer volviera por un campo olvidado. Encontró una nota escrita a mano. Un papel sin validez legal, pero con valor real, su madre había dejado constancia de su voluntad, con testigos del pueblo. Declaraba que la tierra debía pasar a su hija. Sin notario, sin abogado. Pero con palabra. De las que valen en el campo. Salió del edificio con eso apretado contra el pecho. Sabía que no alcanzaba. Pero también sabía que la historia no siempre la escriben los jueces. Al volver, Bruno la esperaba en la tranquera. Tenía un mate en la mano y los ojos húmedos. Tu mamá dejó todo en vos. Y ahora, vos vas a tener que dejar algo más. ¿El qué? Un futuro. Y Sofía, por primera vez, pensó que quizás, después de todo, el campo también era eso, el lugar donde lo que duele se siembra, para que algo nuevo crezca. La semana pasó como una llovizna fina, silenciosa, constante, sin que uno se diera cuenta de cuánto lo había mojado hasta que estaba empapado. Sofía se levantaba con el canto de los tordos y se dormía tarde, repasando papeles y cartas con los ojos rojos de tanto leer. De a poco, la casa iba respirando con ella. Abrió ventanas que llevaban años cerradas, sacó trapos viejos a secar y hasta cocinó pan casero, como su madre hacía los domingos. El campo, sin que ella lo notara, empezaba a tomarla como parte. Bruno iba y venía, como un fantasma que se sabe útil. Traía leña, encendía el fuego de la cocina, revisaba que los tanques de agua estuvieran limpios. Pero no hablaba mucho.
A veces, mientras tomaban mate, Sofía lo miraba de reojo y sentía que había algo más que él todavía no se animaba a decir. Una tarde, mientras barría la galería, encontró una caja de madera debajo del banco largo. Dentro, una libreta escolar de tapas duras y dibujos de flores. Era suya. Tendría unos 8 años cuando la escribió. La hojeó sin pensar. Dibujos torpes, oraciones de caligrafía, listas de animales. Y entre todo eso, una página con una frase: Bruno es bueno. Bruno me cuida. Bruno me escucha. Se quedó congelada. No por el contenido, sino por el recuerdo que esa frase le disparó. Un día, ella llorando bajo la higuera, su madre encerrada en el cuarto, y Bruno acercándose con un caballo de juguete que había tallado él mismo. Él siempre estuvo. Esa noche, lo invitó a cenar. Cocinó guiso con lo que encontró en la despensa. Bruno comió en silencio. Después, se sirvieron un vino áspero y dulce que había quedado de alguna Navidad vieja. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó ella. Miércoles, creo. Es el día en que me fui. Hace 19 años. Bruno bajó la mirada. Pensé que no ibas a volver nunca más. Yo también. Hubo un silencio largo. Luego él dejó el vaso en la mesa. ¿Querés saber por qué me quedé de verdad? Sofía lo miró. Asintió. Porque te prometí algo. A ella. ¿A mi mamá? No a vos. Ella frunció el ceño. El día que te subiste a ese tren, me miraste y me dijiste: no dejes que se rompa todo. Tenías 12 años. No sabías lo que decías. Pero yo sí lo supe. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Y no se rompió? Bruno la miró fijo. Se torció. Como un árbol cuando crece con viento. Pero sigue de pie. Ella sonrió, apenas. Sigo sin saber si me quiero quedar. El campo es paciente. Te espera. Pero si te vas otra vez, no te va a abrir igual. Al día siguiente, la encontró en el corral, limpiando las rejas oxidadas. El sol rajaba la tierra y el aire olía a lagartijas al sol. Bruno se acercó con algo en la mano, una carpeta gastada. Esto te puede servir. Son escrituras. Mapas. Planos viejos. La casa, el galpón, los límites originales. Sofía lo hojeó. Había una hoja más nueva, con fecha de 1993. Un contrato de venta a nombre de su madre, pero firmado también por otra persona, Héctor Pardier. ¿Quién es este? Bruno se puso serio. Tu tío. Hermano de tu papá. El padre de ese tal Francisco que ahora te quiere sacar la tierra. Sofía apretó los dientes. ¿Y por qué vendió su parte? Nunca le interesó el campo. Se fue a Buenos Aires. Le importaba la plata. Tu mamá le compró su parte para que nadie molestara. Y ahora el hijo volvió por lo que cree que es suyo. Pero no lo es. Y vos podés demostrarlo. Tenés más que papeles. Tenés historia. Sofía respiró hondo. Cerró la carpeta. Por primera vez, sentía que podía pelear. Que no estaba sola. Que esta tierra también la elegía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió el motor de una camioneta acercarse. Se asomó a la ventana. No reconoció el vehículo. El polvo levantado por las ruedas cruzaba la galería como un animal nocturno. Salió con la linterna en la mano. Un hombre bajo, de anteojos oscuros y sonrisa torva bajó del vehículo. Llevaba un portafolios y un sobre. ¿Sofía Pardier? Sí. ¿Quién es usted? Martínez. Represento los intereses del señor Francisco Pardier. Vengo a ofrecerle una salida razonable. ¿Qué tipo de salida? Una compra. Justa. Bien pagada.
Usted se va tranquila. Nosotros desarrollamos el lugar. Gana usted. Gana él. Gana el pueblo. Sofía lo miró fijo. No está en venta. El hombre sonrió. Todo está en venta. Solo hay que saber el precio. Ella dio un paso adelante. Este lugar no tiene precio. El hombre se encogió de hombros. Le dejó el sobre una mesa de piedra. Subió a la camioneta y se fue sin decir más. Sofía no abrió el sobre. Entró, prendió el farol, buscó la última hoja del cuaderno de su madre, y escribió. Hoy entendí que no estoy sola. Que aunque todos se hayan ido, algo de ellos sigue acá. Que el campo no es tierra, es memoria. Y yo tengo que cuidarla. Aunque duela. Aunque cueste. Apoyó la lapicera. Escuchó los álamos afuera, cantando con el viento. Y por primera vez, sintió que no era una visita. Era parte del paisaje. Una más. La mañana siguiente trajo un viento caliente del norte, como si el campo supiera que algo se avecinaba. Sofía se despertó temprano, con el ruido metálico del portón del galpón que se cerraba solo con una ráfaga. Se puso una camisa vieja, trenzó su pelo como cuando era chica y salió descalza, sin miedo al rocío ni a las ortigas. Sobre la piedra del patio aún estaba el sobre que el emisario de Francisco había dejado la noche anterior. Ella lo miró como se mira un animal muerto, con respeto y distancia. Lo abrió. Adentro, una hoja impresa con membrete, una cifra escandalosamente alta y una cláusula que ofrecía pagar en efectivo, con desalojo pactado y discreto. Lo rompió sin leerlo completo. Entró a la cocina y preparó mate como todos los días. Bruno apareció minutos después, con las botas sucias y la cara arrugada de dormir poco. Le bastó verla para entender. Sí. Me ofrecieron una fortuna. Sí. Lo rompí. Bruno asintió. No lo celebró. No sonrió. Pero su silencio tenía sabor a alivio. Hay que pensar en el siguiente paso, dijo él, sirviéndose un mate. No tengo plata para abogados, Bruno. No vas a necesitar. Hay otra forma. ¿Cuál? Buscar las raíces. Donde duele. A veces hay verdades enterradas que ayudan más que un papel. Sofía lo miró. No entendía del todo, pero tampoco necesitaba hacerlo. A Bruno se lo entendía por partes. Esa tarde, mientras ordenaban la vieja biblioteca, encontraron un álbum. Tapas de cuero. Fotos en blanco y negro. Su padre, joven, posando frente al molino. Su madre con un vestido floreado, sonriente, abrazándolo. Una imagen de ambos con un bebé en brazos que Sofía no reconoció. ¿Quién es?, preguntó, señalando al niño. Bruno frunció el ceño. De eso, no lo sé con certeza. ¿Y por qué está con ellos? Hubo una época, antes que vos nacieras, tu mamá cuidó a una nena que vino del pueblo. La madre no podía tenerla. Estaba sola. Trabajaba en la panadería. ¿Y esa nena? Vivió acá un par de años. Después, la devolvieron. ¿La devolvieron? No era legal. Fue un arreglo. Como se hacía antes. La madre se arrepintió. Sofía cerró el álbum. Algo no encajaba. ¿Y si no era una nena? ¿Cómo? La foto. No era una nena. Era un varón. Bruno la miró, con los ojos quietos. Como si algo se encendiera atrás de ellos. ¿Qué estás pensando? ¿Y si ese chico era Francisco? Bruno se levantó. Caminó hasta la ventana. Se rascó la cabeza. Eso sería grave. Muy grave. Pero explicaría muchas cosas. Que él se crea heredero. Que aparezca justo ahora. Que haya estado acá alguna vez.
Bruno respiró hondo. Yo tendría que haber prestado más atención. Pero era otro tiempo. Todo se tapaba. Sofía lo miró. Ya no había bronca. Había necesidad de saber. Quiero ir al pueblo. Hablar con la mujer de la panadería. Si todavía vive. Bruno asintió. Yo te llevo. La camioneta vieja de Bruno vibraba como una carcajada triste. Atravesaron el monte, los caminos agrietados y los maizales secos. El pueblo parecía dormido. La panadería estaba abierta, como siempre, con olor a levadura y harina quemada. Detrás del mostrador, una mujer de unos 70, con delantal blanco y una mirada astuta. ¿Doña Elvira?, preguntó Sofía. La misma, respondió. ¿Y vos sos? Sofía Pardié. Hija de Ana. La mujer la miró largo. Muy largo. Sos igualita. A los ojos. Sofía tragó saliva. Necesito preguntarle algo que tal vez no quiera contestar. ¿Sobre Francisco? Bruno y Sofía se miraron. Sí, dijo ella. ¿Él vivió en mi casa? Elvira suspiró. Se secó las manos con un repasador. Francisco es hijo mío. Pero no lo crié. Lo tuvo mi hermana, en el norte. Yo lo traje de chiquito porque ella no podía más. Ana me ayudó. Se lo quedó un tiempo. Pero después lo devolví. Él no se acuerda. Pero sí, vivió ahí. Era como un hijo para tu mamá. ¿Y por qué se fue? Porque tu padre no lo quería. Decía que era una carga. Una sombra. Sofía sintió un peso en el pecho. Francisco no era solo un primo lejano con ambición. Era un fragmento de su propia historia. ¿Él sabe esto? No del todo. Sos la única que podría contárselo. O callarlo. De regreso, Bruno no dijo nada. Solo manejó. El paisaje se movía lento a través de la ventanilla, monte, alambrados, un zorro que cruzaba, la sombra de los álamos al fondo. Al llegar, Sofía se bajó sin saludar. Fue directo a su cuarto. Buscó el cuaderno. En la anteúltima hoja, su madre había escrito. Todos dejamos algo atrás. Yo dejé a un niño. Por miedo. Por amor. Por error. Y si algún día vuelve, no lo rechaces. Aunque te quiera sacar todo. Porque en el fondo, él también está buscando dónde quedarse. Sofía se sentó en la cama. No lloró. No se enojó. Solo se quedó ahí, en silencio. Pensando en ese chico que corrió por los mismos patios, durmió en la misma pieza y creció con la misma sed de pertenencia. El campo, pensó, no guarda secretos. Solo los entierra hondo, esperando que alguien los desentierre cuando esté listo. La tarde se venía espesa, con nubes del color de la ceniza colgando bajas sobre los álamos. Sofía preparó café en la pava de hierro, como su madre lo hacía cuando presagiaba tormenta. Adentro de la casa, todo estaba en orden, las cartas en su caja, las carpetas legales sobre la mesa, el álbum de fotos abierto en la página de la infancia. Bruno entró sin golpear. Viene. ¿Quién? Francisco. Me llamó. Dice que quiere hablar. ¿Ahora? En una hora. Acá. Sofía se quedó mirando el piso. Bien, dijo. Entonces que venga. Lo voy a mirar a los ojos. Bruno hizo un gesto leve, mitad orgullo, mitad preocupación. Salió sin decir más. En el campo, las palabras se ahorraban. Cuando la camioneta negra de Francisco entró por el camino de tierra, el cielo estaba violeta. El motor se apagó con un bufido. Francisco bajó con pasos lentos, como quien entra a una casa que fue suya y ya no lo reconoce. Sofía, dijo, extendiendo la mano. Francisco, respondió,
sin mover un músculo. Él bajó la mano. No vengo a pelear. Mentira. Viniste a quitarme lo único que me queda. Francisco suspiró. No es tan así. Esta tierra también me pertenece. Viví acá, aunque no lo recuerde. Mi madre me lo dijo hace poco. Que de chico estuve con tu familia, que Ana me crió un tiempo. Y cuando volví, sentí algo. ¿Sentiste? Sí. Sentí que este lugar me hablaba. Que tenía un derecho. Sofía lo miró con frialdad. Eso no te da derecho a echarme. No quiero echarte. Quiero que compartamos. Que dividamos. No hay división posible. Esta tierra está escrita en mí. En cada carta de mi madre, en cada palabra que me tragaron. ¿Querés papeles? Ay. ¿Querés testigos? Ay. ¿Querés raíces? Mira los eucaliptos. Mira la zanja. Mírame a mí. Francisco bajó la vista. Por un momento, pareció sincero. Yo también estoy perdido, Sofía. No tengo tierra. No tengo historia. Me criaron a los tumbos. Nadie me dijo nada hasta ahora. Quiero saber de dónde vengo. ¿Y crees que esta casa te lo va a contar? Capaz sí. Pero esta casa no es solo tierra. Es duelo. Es soledad. Es silencio. Y vos no viniste a entender, viniste a tomar. Francisco apretó los labios. Caminó unos pasos hacia el galpón. Lo tocó con la mano. Este galpón me da nostalgia. Y no sé por qué. Porque lo pisaste cuando eras un niño, dijo Bruno, que había aparecido tras él, con la voz firme. Porque jugaste acá, y comiste en esa cocina, y dormiste en una cama que hoy está llena de polvo. Francisco giró. ¿Vos te acordás? Yo estaba. Vi cómo te fuiste. Y vi cómo Ana lloró cuando no volviste. No sos un intruso, pibe. Pero tampoco sos dueño. ¿Entonces qué soy? Sofía respondió antes que Bruno. Sos parte de la historia. Como las fotos. Como las cartas. Pero no podés borrar la mía para escribir la tuya encima. Francisco se quedó quieto. Parecía más chico, más frágil. No voy a insistir más, dijo. Pero sí quiero saber. ¿Quién era ella para mí? Bruno se acercó. Le puso una mano en el hombro. Fue tu refugio. Como lo fue para Sofía. Pero eligió criarla a ella. Porque era suya. Porque la amaba. Y vos te convertiste en ausencia. Francisco asintió. Sacó del bolsillo una foto vieja, rota en un borde. Era la misma imagen del álbum, él en brazos de Ana. No quiero la tierra, dijo. Solo quería que alguien me dijera que no fui invisible. Sofía, sin saber por qué, se acercó y le tocó el brazo. No lo fuiste. Solo fuiste un capítulo que alguien quiso guardar en silencio. La lluvia empezó a caer. Primero leve, como quien prueba el suelo. Luego con fuerza, como si la tierra necesitara lavar la pena. Francisco subió a la camioneta sin hablar más. Antes de arrancar, bajó el vidrio. Si un día necesitas algo, aunque sea solo una charla, búscame. Tal vez los fantasmas se calman cuando se los nombra. Y se fue, perdiéndose en la cortina gris del aguacero. Esa noche, Sofía se sentó frente a la estufa de leña, el cuaderno de su madre en las piernas. Bruno le alcanzó un mate. ¿Pensás quedarte? Más que eso, respondió ella. Pienso sembrar. ¿Qué? Verdad. Futuro. Y un par de álamos nuevos. Bruno la miró. Le brillaban los ojos. Tu mamá estaría orgullosa. Yo creo que también estaría triste. Pero de esas tristezas que curan. El fuego chispeó.
Afuera, el campo bebía la lluvia. Y adentro, Sofía, por fin, sentía que ya no era visita. Era raíz. La lluvia duró toda la noche. Golpeó el techo de chapa como un tambor antiguo y en el amanecer dejó un campo nuevo, lavado, con ese olor húmedo a raíces y barro recién removido. Sofía se levantó descalza, abrió las ventanas de par en par y por primera vez en años dejó que la casa se llenara de viento. En el patio, los álamos brillaban mojados. El gallinero, aún vacío, parecía un barco encallado. El galpón olía a maderas infladas. Todo estaba en su lugar, y al mismo tiempo, todo era distinto. Sofía preparó café y salió con la taza humeante. Llevaba en la mano la libreta donde había empezado a anotar sus propios pensamientos, no ya como respuestas a su madre, sino como una especie de diálogo nuevo con esa tierra que, poco a poco, sentía suya. Bruno apareció con una pala al hombro y barro hasta los tobillos. ¿Querés ayudarme?, preguntó. ¿A qué? A plantar. ¿Qué cosa? 3 jacarandás que compré en secreto hace unos meses. Siempre quise poner algo con flor. Sofía rió por primera vez en mucho tiempo. No una risa grande, pero sí limpia. Vamos. Eligieron el borde de la zanja, donde la tierra estaba más oscura. Bruno hizo los pozos. Sofía, con las manos embarradas, colocó cada plantín con cuidado. Como si tocara una promesa. Mientras cubrían las raíces con tierra húmeda, Bruno dijo: ¿Sabías que tu mamá quería hacer una huerta acá? ¿En serio? Sí. Tenía un cuaderno con planos. Quería tener tomates, albahaca, zapallos. Decía que el campo sin una huerta era como una casa sin voz. ¿Y por qué no lo hizo? Porque estaba sola. Y porque el silencio a veces pesa más que la voluntad. Sofía se quedó pensativa. Después se incorporó, se sacudió las manos y dijo: ¿Entonces lo vamos a hacer? ¿La huerta? Sí. Y la voy a poner justo donde ella quería. ¿Y sabes dónde era? Lo voy a encontrar. Como todo lo demás. Bruno la miró con una ternura que no necesitaba palabras. Había en sus ojos algo más que cuidado. Algo parecido a la fe. Esa tarde, Sofía sacó los muebles viejos del galpón. Los limpió, los acomodó. Encontró una mesa plegable, sillas con henea gastada y una lámpara que aún colgaba de un cable retorcido. Decidió transformar ese galpón en algo más que un depósito. Va a ser mi lugar, le dijo a Bruno. Para escribir, para pensar. Para quedarme. Entonces hay que pintarlo. ¿Me ayudas? Bruno no respondió. Solo se quitó el sombrero, se remangó la camisa y agarró una brocha. Durante horas, trabajaron en silencio. Entre pinceladas, se colaban canciones viejas que Sofía tarareaba sin darse cuenta, melodías que su madre cantaba entre dientes cuando cocinaba. Cuando terminó la jornada, Sofía encendió la radio antigua de la cocina. Aún funcionaba. Sonaba una chacarera suave, casi triste. Afuera, el cielo se incendiaba en un atardecer naranja y el campo parecía contener la respiración. Bruno estaba en la galería, sentado con el mate. Ella se acercó. Se sentó a su lado. No hablaron. Después de unos minutos, Sofía rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en irte? Muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Bruno la miró, con ese gesto que ya era suyo, mitad nostalgia, mitad verdad. Porque sentí que si me iba, me moría. ¿De tristeza? No. De desarraigo. Ella asintió. Yo también siento eso ahora. ¿Y qué vas a hacer? Quedarme. Pero no quieta. Quedarme en movimiento. Hacer que esto vuelva a tener sentido. Bruno le alcanzó el mate. Le rozó la mano sin querer.
O queriendo. Ella no apartó la suya. ¿Te puedo hacer una pregunta, Bruno? Las que quieras. ¿Alguna vez amaste a mi madre? Él bajó la mirada. Se tomó unos segundos. Sí. Pero a mi manera. Y tarde. ¿Ella lo supo? Lo supo todo. Pero eligió no decirlo. Sofía tragó saliva. El viento movía las ramas de los álamos como si fueran dedos viejos contando historias. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por quedarte. Por no dejar que se rompa todo. Él no respondió. Solo apretó el mate entre las manos. Esa noche, Sofía escribió en su cuaderno. Hoy sembré. Hoy pinté. Hoy pregunté lo que siempre callé. Y entendí que el campo no es solo herencia, es elección. Quedarse es un acto de amor. Y yo estoy eligiendo. El silencio fue amable. La casa crujía como un cuerpo que vuelve a moverse. Y en ese crujido, Sofía supo que la historia no terminaba. Apenas empezaba. El sol asomó despacio, con esa timidez típica del campo después de una tormenta. Los álamos seguían goteando sobre la tierra húmeda, y la galería olía a maderas revividas. Sofía abrió la puerta principal con una paz nueva en el cuerpo. No era que todo estuviera resuelto, pero algo dentro de ella había hecho raíz. El día comenzó con una misión, buscar el cuaderno de planos de su madre. El que Bruno le había mencionado. Lo encontró en un mueble bajo, detrás de unas mantas con olor a guardado. Era de tapas rojas, con una etiqueta que decía simplemente, sueños para mañana. Lo abrió con cuidado. Adentro, páginas escritas a mano con letra firme. Había esquemas de huertas, dibujos de frutales, anotaciones sobre fechas de siembra. En una hoja había una frase subrayada, el que planta no solo cosecha verduras. Cosecha la esperanza de quedarse. Sofía sonrió. Vieja testaruda, murmuró. En la siguiente página, un mapa del terreno, la casa, el galpón, la zanja, el monte del fondo. Y justo al lado de una cruz marcada como zona de sombra buena, una nota, aquí, algún día, un banco. Para mirar lo que hicimos. Sofía sintió un tirón en el pecho. Buscó una pala, caminó hasta ese punto exacto y empezó a remover la tierra. No sabía bien qué buscaba. ¿Un objeto? ¿Una señal? ¿Una forma de conectar con alguien que ya no estaba? Después de media hora, la pala golpeó algo duro. Cavó con las manos. Un envoltorio de tela plástica, viejo pero intacto, salió del barro. Adentro, una caja de galletitas de lata, de las que ya no se fabrican. La abrió. Cartas. No las que ya había leído. Eran otras. Con su nombre, pero sin fecha. Un pequeño manojo de palabras que su madre había escrito y guardado allí, quizás sabiendo que algún día, si Sofía volvía, encontraría el camino. Sacó la primera. Sofía, si lees esto, es porque elegiste volver. No sabes la alegría que me da imaginarte en este lugar otra vez. Siempre supe que el campo te llamaría, aunque fuera desde el silencio. Vos tenés una forma de mirar que no es común, ves lo que otros pasan por alto. Y este lugar necesita ojos como los tuyos. Otra carta. Tal vez, cuando leas esto, yo ya no esté. Pero eso no importa. Porque si estás acá, es porque estás lista para ver que la vida no se trata de escapar, sino de construir. Este campo me dio dolor, sí. Pero también me dio sentido. Y si decidís quedarte, no lo hagas por mí, hacelo por vos. Porque esta tierra, en el fondo, es tu reflejo. Sofía no pudo seguir leyendo. Se sentó en el suelo mojado. La caja sobre las rodillas. Las lágrimas cayéndole sin resistencia. No eran de tristeza. O no solo. Eran de reconocimiento. De haber sido, a pesar de todo, profundamente amada.
Volvió a la casa con la caja apretada contra el pecho. Bruno la vio desde la galería. No dijo nada. Solo encendió el fuego. ¿Querés contarme?, preguntó cuando ella entró. Sofía asintió. La encontré. A ella. ¿Cómo? Me dejó cartas. Nuevas. Estaban enterradas. ¿Y qué dicen? Que sabía. Que me esperaba. Que entendía todo antes que yo lo supiera. Bruno le alcanzó un mate. Ana era así. Veía más allá. ¿Por qué nunca me habló? Porque sabía que no ibas a entender. Que tenías que irte. Y después, que tenías que volver sola. Sofía asintió. Luego, se levantó. Voy a hacer lo que ella quería. La huerta. El banco. Todo. ¿Y después? Después, voy a invitar gente. Que vengan a aprender. A sembrar. A quedarse. Que esto no sea solo mío. Bruno la miró con un brillo nuevo. ¿Una escuela? Una casa abierta. Un refugio para los que están como yo estuve. Perdidos. Entonces, vamos a necesitar más manos. Sofía sonrió. ¿Te parece que Francisco querrá ayudar? Bruno rió. La primera risa verdadera en semanas. ¿Quién sabe? El campo tiene formas raras de juntar lo que parecía roto. Esa tarde, Sofía escribió una última carta. No para su madre. Para ella misma. Hoy encontré la voz que creía perdida. Y no está en las palabras que me dejaron, sino en las que empiezo a escribir. Este lugar ya no es la casa donde crecí. Es la casa que elijo. Y yo, por fin, soy la mujer que puede habitarla. La primavera llegó despacio, como caminan los que no tienen apuro. La casa, con sus maderas secas y su pintura nueva, parecía respirar distinto. Las enredaderas brotaban como si hubieran estado esperando una señal. El banco bajo el jacarandá ya estaba en pie, con vista directa al campo recién sembrado. Sofía lo había construido con las manos. Había tallado en la madera, casi sin pensarlo, una palabra: volver. Cada mañana, antes del mate, se sentaba ahí unos minutos. Cerraba los ojos. Escuchaba. El sonido de los teros. El susurro del viento. El crujir de las ramas. Y en medio de todo eso, algo que no podía nombrar, una presencia. No fantasmal. No mágica. Solo profundamente viva. Bruno iba y venía como siempre, pero ahora lo hacía con una sonrisa más fácil. Trabajaban juntos en la huerta, marcaban los surcos, regaban al atardecer. Habían construido un invernadero chico con vidrios que encontraron en el galpón. Nunca vi crecer tan rápido las cosas, dijo él una tarde. Es que el campo también estaba esperando, respondió ella. Un día, sin avisar, apareció Francisco. Venía solo, a pie, con un cuaderno bajo el brazo. No vengo a molestar, dijo desde la tranquera. Solo quería ver. Sofía lo hizo pasar. Le mostró la huerta, el galpón pintado, el banco. Tu mamá me habría pegado una cachetada por todo esto, bromeó él. Tal vez. Pero después te habría cocinado pan casero. Se quedaron en silencio un rato, bajo el jacarandá. ¿Te puedo dejar esto?, dijo Francisco, entregándole el cuaderno. ¿Qué es? Mi historia. La parte que me contaron. La parte que inventé. Y lo que quiero sembrar también. ¿Querés volver? Quiero ser parte. Como sea. Sofía lo abrazó. Fue breve, torpe, pero necesario. Esa noche, con el cuaderno de Francisco en una mano y el de su madre en la otra, Sofía entendió algo, que las historias no se heredan completas. Se reconstruyen con lo que uno encuentra en el barro, en la memoria, en el amor de los otros.
Pasaron las semanas. Gente del pueblo empezó a acercarse. Primero tímidos, a comprar verduras. Luego, a preguntar por talleres, por cursos, por lo que fuera. Sofía empezó a anotar todo. Bruno armó unos bancos de madera. Francisco traía materiales. Doña Elvira mandaba pan casero. La casa ya no era una casa vieja. Era un centro. Una raíz nueva. Una tarde, mientras Sofía barría la galería, encontró una foto caída detrás del aparador. Era ella, a los 12, sentada sobre los hombros de Bruno, riéndose con la boca abierta. Ana detrás, sonriendo con esa mirada sabia, de las que ven más allá del tiempo. La puso en un marco. La dejó sobre la repisa. Esa noche, en su libreta, escribió: Hoy las aves volvieron. Un par de calandrias hicieron nido en el alero. Volvieron porque el campo está vivo otra vez. Porque acá hay semilla, hay silencio fértil, hay historia sin rencor. Me gusta pensar que esta no es solo mi historia, sino la de todos los que necesitan un lugar al que regresar. Aunque sea con barro en los pies. Aunque sea después de años. Porque todo lo que florece, primero fue herida. El último día de primavera, Bruno la encontró sentada bajo el jacarandá, leyendo. ¿Te vas a quedar mucho tiempo ahí?, preguntó. Toda la vida, dijo ella, sin levantar la vista. Él se sentó a su lado. El campo respiraba. Y aunque no se dijeron más nada, ambos supieron que ya no hacía falta. El campo, por fin, tenía quien lo mirara.